Ven, Espíritu, ven. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta sexta semana el tema, título oficial, es crecer en el Espíritu. Y para crecer en el Espíritu se suele tratar el tema de la comunidad. He hecho esta lectura del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, que si os habéis dado cuenta, vengo leyendo este capítulo desde el principio, porque es el querigma, porque es el anuncio primitivo, porque ahí se nos da, digamos, la primera moción cristiana profunda, justo el mismo día de Pentecostés. Israelitas, a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo ha resucitado. No os enterasteis bien de lo que hacíais, pero tenéis la ocasión de convertiros. ¿Convertiros a quién? Convertiros a este Jesús. Y más de 3.000, nos dice San Lucas, se convirtieron aquel día. ¿Y qué pasa cuando se convierten? Bueno, pues se convierten a Jesús, reciben el Espíritu Santo, y cuando reciben el Espíritu Santo se juntan, porque recibir el Espíritu Santo es una experiencia interior poderosa, es una vivencia interior. Y cuando existe esa vivencia interior, impulsa a acercarte a otros que tienen la misma vivencia interior y a compartirla y a charlarla y a contarnos los unos a los otros lo que me está pasando, lo que me ha pasado. Así se va formando poco a poco la comunidad carismática, la comunidad eclesial, porque esto también, la Iglesia comenzó así, evidentemente. Ahora la Iglesia está como muy ancha y no podemos hacer muchas experiencias de estas sencillitas, como así en casa. Pero se nos da la oportunidad en un grupo como este para hacer esta experiencia de vida, hacer esta experiencia. El Espíritu Santo viene, te llena, te transforma, te hace una criatura nueva y claro, pues tú lo tienes que contar. Es que necesitas contarlo. De ahí que es importante que nosotros nos demos cuenta. Cuando uno tiene una experiencia del Espíritu muy fuerte, el Espíritu no le deja solo. No le puede dejar solo. ¿Por qué? Pues porque tú tienes una experiencia interior muy fuerte y si estás solo, pues
se te va apagando. Como que se te apaga. Y vas perdiendo esa emoción, vas perdiendo esa fuerza, vas perdiendo ese gusto y te vas adocenando. El que se sale del campamento, decían ya los antiguos, se lo comen los chacales. Entonces necesitamos campamento, necesitamos comunión, necesitamos comunidad, porque si no existe esa comunidad, no nos resguarda nada la gran experiencia que hemos tenido. Y una comunidad, que es a lo que iba, es parte del querigma, no es un añadido. No es decir, bueno, yo ya me he convertido con las palabras que me han predicado, yo ya he recibido el Espíritu Santo, y como he recibido el Espíritu Santo, pues sencillamente yo ya tengo algo dentro, ya tengo un cristianismo como un poco más fortalecido, ya sé que el Espíritu Santo es real, que el Espíritu Santo existe, que el Espíritu Santo hace maravillas y puede hacer maravillas dentro de mí. Ya sé todo esto. Pero si solo sabes esto y te quedas solo, ¿qué te pasa? Que entras en el mundo, entras en la vida, nada más salir de aquí y te van comiendo. Te va comiendo la vida, te van comiendo las dificultades, te va comiendo todo lo que te está pasando, te va comiendo todas las dificultades por las que tienes que pasar, te va comiendo la gente. A cualquiera que le cuentes tú tu experiencia te dice, bueno, mañana te escucharé, hoy déjame, estoy cansado, he trabajado mucho, no se lo puedes contar a nadie. Y poco a poco, pues vas perdiendo tú también esa fuerza, esa intimidad de lo que has recibido. Y si lo pierdes, pues como que no te hubiera valido nada. Tú mismo pensarás dentro de ti, pero sería verdad, sería verdad, será verdad lo que me pasa, será verdad lo que me pasó, será verdad que el Espíritu Santo es real. ¿No sería una secta donde estuve? ¿No me metieron un cuento? ¿No me charlaron de iluminismos raros que...? Pues puede ser que tú en un momento dado lo pienses así. Y lo pienses así pues porque necesitas comunidad. Y para crecer se necesita una comunidad, porque si no, sencillamente se te agostan todas las experiencias que has ido teniendo. Para mí está claro, yo llevo 39 años en esta comunidad y yo doy gracias a Dios de todo corazón pues de haber tenido una comunidad, porque si no tengo comunidad, pues yo no sé si me hubiera valido algo los primeros años de haber estado aquí. Pero esta comunidad para mí, digamos, es el vehículo que el Señor me lleva al crecimiento personal, porque yo, para mí, crecimiento personal, necesito esto, tener gente, tener comunidad, tener pueblo. No sé si os habéis dado cuenta que aquí en Maranata se habla muchas veces del pueblo. No se dice la comunidad de Maranata, nunca decimos eso, o muy pocas veces. Siempre hablamos de pueblo. ¿Y por qué? Bueno, el Vaticano II, en la Lumen Gentium, definió a la Iglesia como pueblo. Hasta entonces, la Iglesia se definía como una sociedad perfecta. Pero la Iglesia Maranata, este grupo, cualquier otro grupo carismático, no es una comunidad, no es un club, no es un partido, no es algo que es externo, sino que es un pueblo. ¿Y qué añade pueblo? La palabra pueblo añade a la comunidad el hecho de estar en marcha. En la Biblia el pueblo está en marcha, el pueblo camina, el pueblo
tiene pasado, tiene futuro y tiene promesa. Siempre Dios actúa así, actúa en la historia. Para crecer tiene que crecer dentro de tu propia historia. Y si es una historia individual, pues como que no te hace mucho efecto. Eres tú y nada más que tú. Entonces tú necesitas a otros, necesitas estar con otras personas, necesitas que verdaderamente algo dentro de ti te des cuenta que depende de los demás. Pues si no depende de los demás, pues tú no puedes realmente sentirte crecido. Una vez estaba yo dando ejercicios espirituales en un monasterio, a ver si me acuerdo ahora, de Navarra, de monjes benedictinos, que está junto a Javier, Leire, en el monasterio de Leire. Y les estuve hablando nada menos que del Apocalipsis, que yo no sabía nada. Pero bueno, yo les hablaba, porque yo hablo mucho. Y hablo muchas veces de muchas cosas que no sé, pero confiado, ¿eh? No creáis que soy no sé, un mequetrefe, no. Yo hablo confiado en el Espíritu Santo, confiado en que el Espíritu Santo está hablando. Si yo no confiara que el Espíritu Santo está hablando por mi boca en este momento, yo no estaba hablando aquí. No estaría hablando. Y no estaría hablando así, no estaría hablando como hablo, sencillamente pues porque ¿qué os importo yo a vosotros? ¿Yo os importo algo? Si hace 5 días que no me conocíais y habéis vivido perfectamente vuestra vida sin necesidad de escuchar el nombre de un tal Chus, pues no os importo nada. Pero si estoy hablando en Espíritu Santo, a lo mejor sí os importo, no yo, sino las palabras que digo. Porque el Espíritu Santo puede ser que esté entrando y entre en vuestros corazones y entonces ya es distinto. Es aquello que dice San Pablo, dice, agradezco a Dios que hayáis escuchado mi palabra, no como mía, sino como palabra de Dios, porque verdaderamente lo es. Yo no soy San Pablo y no puedo decir la misma frase de la misma forma, pero un poquito a lo mejor sí, un poquito a lo mejor sí. Pues, ¿qué me sucedió en Leire? Pues en Leire me sucedió que al 4º o 5º día, pues me entró como una angustia, como una crisis, había monjes, y no mayores, a lo mejor de 40 y tantos, de 50 años, que habían entrado allí, sencillamente porque habían tenido una vida muy turbulenta, muy truculenta. El Señor les había tocado y se habían metido en el monasterio para, de una forma o de otra, compensar, reparar su vida, reparar sus pecados. Y entonces estaban allí reparando el pecado, y reparando con penitencia, reparando, pues, no sé, como los hombres sabemos reparar, pidiendo perdón y dándose golpes de pecho. Y yo predicándoles la gratuidad. Predicándoles la gratuidad de la salvación. Que no, que tú no vienes aquí a darte golpes de pecho. Que tú vienes aquí no porque tú vengas para convertirte, reparar y compensar y que Dios te perdone. Que no eres tú el que estás buscando a Dios al venir al monasterio. Que es el Señor el que te trae. Que es el Señor el que te ha traído. Él es el que te busca. No eres tú el que estás buscando a Dios. Él es el que ha movido sus hilos para que tú puedas entrar aquí. Entonces lo que tienes que hacer es olvidar tu vida y dar gracias a Dios. O mejor dicho, si quieres, no la olvides. Tómala como pobreza. Es una pobreza. Pero que no te estropea la vocación para nada, en absoluto. Si es que el Señor te ha buscado ahí en la pobreza,
El Señor te ha buscado en esa realidad tuya y el Señor te ama ahí. Pero al cuarto o quinto día yo me di cuenta de que ni flores. No me entendía nadie. Mejor dicho, nadie no. Había, sobre todo los más jóvenes. Había 3 jóvenes que sí entendían. Y entonces, pues, y otros, por supuesto. Pero vamos, yo el panorama lo veía un poco negro, un poco tétrico. ¿Para quién estoy hablando yo, Dios mío? ¿Para quién estoy hablando? Me entró una angustia. Bueno, una tarde fue terrible. Estaba yo paseando por aquel claustro solo. Ya era de noche. Y bueno, tenía ganas de escapar. No sabía dónde marcharme. Tenía ganas de escapar. Y de repente me cruzo, en la noche del claustro, me cruzo con un viejito que iba con una cachava. Y me dice el viejito: padre, son los primeros ejercicios de mi vida que no me han culpabilizado. Y dije yo: ah, Tate, este viejo se ha enterado de que yo le estoy quitando la culpabilidad gracias a que Jesucristo se la quita, porque Jesucristo no añade culpabilidad jamás en tu vida. Jesucristo no te va a reprochar, Jesucristo no. Después con los jóvenes que iban a mi habitación siempre. Mi habitación era la del abad general, que era enorme, más que esto. Y allí trataba yo mucho con estos jóvenes. Pues a pesar de todo siguió la angustia, siguió, y toda la noche, y no dormía, y qué pinto yo aquí, y qué hago yo predicando, y esto. Pero ya al día siguiente, por la mañana, antes de la charla de la mañana, el Señor se me metió dentro y me hizo una revelación. Y me dijo: tú no te das cuenta de que lo que has predicado ha dado vida a centenares y miles de personas. ¿Tú no te das cuenta de que hay una comunidad que está viviendo de esa gratuidad que tú predicas? No solo yo, pero bueno, él hablaba conmigo. ¿No te das cuenta de que hay una comunidad muy grande que vive de eso y que me conoce y que me quiere y que me ama y que se transforma y que crece? ¿No te das cuenta? Ahí fue el toque. Digo: ah, claro, Señor. Desde entonces nunca he tenido ese problema. ¿Por qué? Porque una palabra predicada que no forme comunidad no es verdadera. Si a ti te predica un señor y no hace comunidad, y no se forma una comunidad a lo largo de los años, una comunidad que viva de esa palabra, estás manteniendo, estás bien. El Espíritu Santo se vale de todo. Pero para que haya una comunidad viva, para que haya una comunidad transformadora, para que haya un grupo de iglesia que tenga algo nuevo que decir, tiene que ser predicado con una palabra que aglutine, que crea en la gente, porque la predicación es importantísima. Fides exauditu, nos dice San Pablo, la fe viene por el oído. Entonces, para mí aquello fue importante. Digo, qué importante es la comunidad. Yo nunca hubiera sido predicador si no fuera por la comunidad. La comunidad es algo que es tan importante el predicador, que lo mismo que el predicador puede hacer comunidad o ayudar a hacer comunidad, pues sin comunidad no puede existir el predicador. No puede existir. ¿Por qué razón? Sencillamente porque el Espíritu Santo no viene en balde. La palabra de Dios no viene en balde. Hace lo que tiene que hacer. Es decir, es como la nieve que cae, como la lluvia que cae, que no vuelve al cielo sin empapar. Como dice el capítulo 15 de Isaías. Entonces es importante esta comunidad.
para el crecimiento. Y estoy hablando del crecimiento de la palabra, porque el crecimiento tiene algo muy importante, que es la predicación, que es la palabra. Si no hay palabra fuerte, si no hay palabra más o menos tocada por el Espíritu Santo, ya quisiera yo predicar como San Pablo, pero claro, yo predico según mi medida, según la medida del don de Dios que tengo yo, que no es el de San Pablo, por supuesto. Pero bueno, yo según mi medida. Y entonces, pues, yo he visto la tremenda necesidad que hay de la comunidad, porque el Espíritu Santo está en medio de la comunidad. Estuve dando una vez unos ejercicios a unas monjas en Lerma, perdón, estos catarros de noviembre, y un día me pongo a predicar la charla de la mañana, y me pongo a predicar y que no me salía nada, y que no me salía nada, y que no me salía nada. Y cuando pasaron unos 7, 8 minutos de predicación, les dije yo, hermanas, aquí algo pasa. O yo no he orado, no estoy bien preparado, o yo estoy fallando, o estáis fallando vosotras. Aquí no hay una corriente. Algo está fallando aquí. Luego suspendemos la charla. A mí no me salía nada, pues suspendemos la charla. Me podían haber dicho, vaya hombre, te has cortado, no sabes qué decir y suspendes la charla. Pero después por la tarde, en la charla de la tarde, me dijeron, padre, esta mañana lo que sucedió fue lo siguiente, que durante el desayuno habíamos discutido las monjas por el tractor, cosa del tractor de la huerta. Dice, pero habíamos discutido seriamente, con fuerza y con mala esta. Y entonces fuimos a la charla, pues muy mal, desunidas, separadas, digo, fuisteis vosotras. Fuisteis vosotras las culpables. Ahora me alegro de que haya sido vosotras, digo, porque si he sido yo, ¿qué hago yo para corregirme si no sabía? Por eso, qué importante es la comunidad con respecto a la palabra. Pero si viene la palabra, hace crecer a la comunidad. Se nos ha dicho desde el principio, cuando entramos en la renovación, que en la comunidad recibes 3 o 4 cosas muy importantes. Primero, la palabra. Eso por encima de todo. Después, el estudio. Estudio, aquí no se estudia mucho, pero digamos, se medita. La palabra hace que entre dentro de ti. Después, el testimonio. Es muy importante para formar comunidad el testimonio, de los unos para con los otros. Y aquí hay mucho testimonio, se habla mucho, y a cada vez hay menos, pero debía haber más testimonio, pero no solamente el que se hace aquí de una manera oficial, sino charlando por ahí, te encuentras por la calle con uno de la renovación, con uno de tu grupo, con uno de tu promoción. Vosotros formáis una promoción. En Maranata hay 2 seminarios cada año en este grupo. Cada seminario es una promoción. Y cuando dentro de unos años los que permanezcáis aquí o en otros grupos, en otros sitios, digan, sí, me hablas de aquel, es de mi promoción, es de mi grupo, es de mi seminario. Entonces, pues, testimonio. El testimonio es muy importante también para crecer. Lo que os decía el otro día, alguien se muere de frío si tú no le cuentas tus cosas. ¿Y por qué se muere de frío? Porque aquí o hay calorcillo, nosotros somos de esas personas que necesitamos estufa, calor de estufa. Si no, sencillamente como las flores nos marchitamos.
¿Por qué? Porque hemos nacido del calor, hemos nacido de la luz, hemos nacido del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se mantiene en medio de nosotros precisamente porque hacemos comunidad, porque compartimos los unos con los otros. Y ese compartir pues va creando. Es una cosa muy buena. Después la comunidad también nos da un compromiso. El compromiso de la comunidad carismática es un compromiso sobre todo de predicación, de palabra, de testimonio, de decir a la gente por ahí, de que te vean, de que te has transformado, de que algo sucede, de que tienes una conversación espiritual que antes no tenía, de que lees cosas distintas, de que te gusta algo distinto, de que siempre, pues de una forma o de otra, sale Dios por el medio en tus conversaciones. Algunas veces nos pasamos, claro. Muchas veces nos pasamos, porque los demás están, o mucha gente está en otras experiencias, y claro, si vas tú con la tuya, pues a lo mejor no conviene. Pero, pues bien, esta comunidad, con estos 3 o 4 elementos, pues va creciendo, va creciendo, va creciendo. Me han preguntado estos días algunos de vosotros, padre, y aquí el director espiritual, digo, mira, es que la figura del director espiritual no es carismática. Aquí no hay directores espirituales. ¿Cómo? Entonces esto es falso. Director espiritual es esencial. Y yo siempre he tenido el director espiritual. Digo, no, es que aquí el director espiritual es el Espíritu Santo. Dice, no, eso queda muy lejos. No es que algunas personas no necesiten tener un compartir. Aquí más que director espiritual se llama acompañamiento cuando hay. Pero el que es fiel todas las semanas a la oración, años y años, se va a dar cuenta de que no necesita director espiritual. ¿Por qué? Es lo que llamamos estudio, porque la propia comunidad le va haciendo entender, y el Espíritu Santo en ella, maravillosamente todas las cosas que hay que entender para descubrir a Jesucristo. Porque aquí la perfección que se busca no es la perfección de las virtudes, no es la perfección de los actos, que para eso sí necesitas director espiritual. Cuando tu vida es moral, cuando tu vida es moralista, cuando tú pues pecas por aquí, pecas por allí, tienes que tener una persona que te vaya, no sé, de una forma o de otra, siguiendo tus pasos y colocándote en órbita y riñéndote o alabándote o yo no sé, empujándote. Pero aquí no, sencillamente, porque el ideal de una comunidad como esta nuestra no es un ideal de perfección, no es un ideal de virtudes, no es un ideal de perfeccionismo de ninguna clase. Cuando yo era joven, pues yo entendí la vida religiosa de otra forma. Yo entendía la vida religiosa como perfección, la lucha por la perfección, por las virtudes, la pureza. Entonces se hablaba tanto de la pureza legal, por ejemplo. ¿Cómo están cambiando las cosas? Figuraos, cuando yo era joven, la pureza legal, qué sé yo, si un niño nacía fuera del matrimonio, poco menos que era impuro. Bastardo. Esa es la palabra española. Es un bastardo. ¿No? ¿Lo habéis oído? Es un bastardo, pobre niño. Le colocaban el San Benito sin culpa de ninguna clase, como una impureza legal. Había pureza, qué sé yo, pues, de tipo litúrgico, siempre con la pureza por medio. Un compañero mío, que era muy estudioso de la moral, me decía que había contabilizado en los manuales de moral hasta 250 pecados mortales que puede cometer un cura al decir la misa. Y a mí cuando me dijeron eso, digo, Dios mío,
Yo 250 puede ser que no, pero 230 seguro que los cometo. Y entonces, si yo digo una misa para cometer 230 pecados mortales, apaga y vámonos. Apaga y vámonos. La pureza en todo. Si se te olvida encender la vela, si se te olvida no sé cuántos. Había un fraile en Salamanca que dijo la misa un día sin encender las velas. Y viene otro fraile y le dice, es que no se puede decir la misa sin encender las velas. Y el otro le dice, pero si la acabo de decir, ¿cómo que no se puede? La he dicho, sí que se puede decir. Pureza, 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 la pureza corporal. Todo lo material mancha, todo lo material manchaba. Era una especie de moral platónica. Ya sabéis, Platón, el filósofo Platón, las ideas que están en el cielo es el arquetipo de todo. Aquí hay un triángulo, pero nunca en la tierra habrá un triángulo perfecto, porque el único triángulo perfecto está arriba, en el cielo. Aquí no somos nada más que copias de lo que hay en el cielo. El hombre perfecto nunca existirá en la tierra. El hombre perfecto solamente existirá en el cielo. Y cuando la moral o cuando el crecimiento va en esta línea de pureza total, y no digamos, pues qué sé yo, por ejemplo, la castidad. La castidad manchaba, o vamos, la falta de castidad. Manchaba, era terrible, era como un poco el centro de todo el culto. Y el centro de todo el culto a Dios. Y un poco el centro también del pecado. Parece que el pecado no era nada más que eso. Casto o no casto. Se identificaba, el que era casto era de Dios, y el que no era casto, pues era un libertino. Pero dentro de esa dimensión de pureza corporal, se despreciaba. Pisotear el mundo, hasta la Santa Teresa de Jesús. Es que hay que pisotear el mundo. Ahora nadie utiliza esas palabras, ¿entendéis? Antes del Vaticano II, las oraciones colectas, que son las oraciones esas que se dicen al empezar la misa después del Gloria, casi siempre, muchas de ellas terminaban diciendo estas palabras: despicere terrena et amare celestia. Despreciar lo terreno y amar lo celestial. Cuando llegó el Vaticano II, desapareció esa frase totalmente. El Vaticano II cambió radicalmente el tema del desprecio del mundo y de quieto, quieto, que la carne resucita, que es en la carne, es nuestra propia historia donde está nuestro crecimiento, que el cuerpo resucita, que el cuerpo es sagrado, que la realidad material es sagrada, que todo esto es sagrado. ¿Y por qué se puede decir esto? Pues miren ustedes, porque sencillamente el ideal de una comunidad carismática no es la perfección, no es el perfeccionismo, no es la pureza legal ni ningún tipo de pureza. El ideal es el querigma, el ideal es Jesucristo. Convertíos a Jesucristo, hemos dicho estos días, os acordáis, ¿verdad? Siempre, convertíos a Jesucristo. Y si algo quiere hacer el Espíritu Santo en este grupo que estáis aquí, en este grupo de personas que quiere hacer un cristianismo más profundo en vosotros, no os quiere dar ningún tipo de pureza, os quiere dar un tipo en el que el Espíritu Santo os lleve a identificaros con Cristo. Como María, hágase en mí. Como San Pablo, que suceda Cristo en ti. Y suceder Cristo en ti es decir, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Esa es la realidad profunda del crecimiento. El crecimiento es amar a Jesucristo como hombre. Amar a Jesucristo porque las vivencias van de persona a persona. Con Dios no podemos tener una vivencia. ¿Cómo vas a tener tú una vivencia con Dios? Si con Dios solamente se puede tener una vivencia
digamos, analógica, como los filósofos. No, Dios ha sido tan bueno que para estar contigo y para estar con nosotros se ha acercado, de tal forma que se ha hecho hombre, como tú y como yo, pero hombre, hombre. Que nadie se amilane de ponerle a Jesucristo, y estas son palabras de San Agustín, todas las condiciones del hombre, aunque sean las más bajas y rastreras que te puedas imaginar, enfermedades de todo tipo, aún las más ayactas, las pudo tener Jesucristo, porque vino para eso, vino para salvar a la humanidad, y se hizo pecado, y se hizo maldición, como tú y como yo. Y ahí es donde entra la dimensión en la que el Espíritu Santo te une con Jesucristo, que murió por todo lo tuyo, pero ha resucitado. Y como ha resucitado, se le ha dado un poder en el cielo y en la tierra tremendo. Y ese poder, sobre todo, viene en beneficio tuyo personal y en beneficio de una comunidad como esta. Y ahí es donde el Señor te quiere hacer crecer. Ahí es donde tú vas creciendo en esa dimensión en la que tu perfección consiste en nada más y nada menos que Cristo hombre. Y diréis, pero bueno, ¿no será demasiado humano, como me decía la viejita que os dije un día? Una viejita de 102 años, que yo la predicaba, y dice, se enamoró tanto de Jesucristo hombre que me decía, oye Chus, mira, es que yo no necesito a Dios para nada. Estoy tan enamorada de Jesucristo hombre que esto es malo, ¿verdad? Digo, no, tú sigue. Tú sigue enamorándote de Jesucristo hombre, tú sigue. No te preocupes, porque Jesucristo ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el puente, como dice Santa Catalina de Siena. Es el puente, Jesucristo es el puente. Y si no pasas por ese puente, nunca llegarás a Dios. Y el puente es la humanidad de Jesucristo, la sacratísima humanidad de Jesucristo que decía Santa Teresa. Y entonces ahí está el crecimiento de esta comunidad. Y si en esta comunidad quiere crecer y no crece en amor a Jesucristo, pero en amor de neurona, amor de carne, somatizar a Jesucristo en tu propia vida, que te haga llorar, que te haga saltar, que te haga reír, que te haga alabar en lo profundo de tu corazón. Yo cuando leo la vida de Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos, español, burgalés, y leo que todos los días en la misa lloraba, yo nunca he llorado, ni en la misa ni en ningún sitio. Bueno, he llorado antes, pero ahora no. Y yo decía, ¿qué tengo yo que hacer para el Señor? Pero ¿no me vas a dar a mí un poquito Pues no me lo ha dado, pero me ha dado suficiente como para el tirón esponsalicio que decía el otro, para sentirme muy esponsal de Jesucristo, muy cercano a Jesucristo, y entender aquellas palabras de San Pablo, que a lo mejor hablamos el próximo día de ellas, Jesucristo como sabiduría, como justicia, santificación y redención. Tu crecimiento, tu vida espiritual solamente tiene un fin, identificarte vivencialmente con Jesucristo hombre. Lo mismo que te puedes vivenciar, o te puedes identificar con tu mujer o con tu marido o con el gran amigo, vivencialmente, y de tal forma que si desaparece ese amigo, se te rompe la vida, que te suceda lo mismo con Jesucristo. Hasta que tú llegues a decir y a crecer en ti el don de temor de Dios, que el don de temor de Dios, cuando va un poco para arriba, yo lo formulo de la siguiente forma: cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Porque el don de temor de Dios, cuando va para arriba, no es miedo a Dios, es miedo de perderlo, es miedo a ti mismo. Porque la vida muchas veces te presenta situaciones en las que puede ser un poco
Un poco no sé cómo. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Y si cualquier cosa menos perder a Jesucristo, has crecido. Te ha servido la comunidad. Esta comunidad con su palabra y con los demás te ha edificado. Y vivir en Jesucristo y tener a Jesucristo en lo profundo del corazón es así. Cuando los demás hermanos y otros hermanos viven de la misma dimensión que el Espíritu Santo procede. Habrá problemas, pero Jesucristo también los tuvo. Habrá veces que te quieras marchar de aquí. Habrá veces que te vayas de la comunidad y dirás, no vuelvo con esta pandilla de zurriagos. Esto es lo peor del mundo. Nadie canta tan mal como estos, ni es que esta gente no la soporto. Y te marcharás lleno de razones. Pero como yo siempre he predicado, te marcharás lleno de razones, pero sin Jesucristo. Si Jesucristo se queda con los zurriagos, que no sé lo que es. A lo mejor me he inventado la palabra. Pero es igual, pero me entendéis perfectamente, ¿verdad? Me entendéis perfectamente. Pues bien, hermanos, ya me he pasado del tiempo, creí que no esto, pero ahí está el crecimiento. ¿No os parece un crecimiento precioso? Todas aquellas purezas que tanto nos pueden hacer sufrir para llegar a Dios, pero si lo tienes en Cristo, si Él es el que te busca, si Él es el que llega, Él es el que viene, pues ¿qué más quieres? Si eres buscado por Dios. Tú, que a lo mejor has deseado que te busque alguien para encontrar compañía y nadie te ha buscado, pues Jesucristo te busca. Jesucristo está contigo y sigue buscándote. Gloria al Señor. Ven, Espíritu, ven.